Así es, Yadira, vamos a saludar ahora sí con la economista María Elsa Viteri. Economista, un gusto tenerla nuevamente aquí en este espacio de los tiempos. Buen día. Buenos días, Jaime, buenos días, Yadira, y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de esta red que cada vez crece mejor y en mayor cantidad, lo cual me satisface enormemente, Jaime, porque hoy más que nunca necesitamos justamente de ampliar los canales de información de los hechos que realmente ocurren en el país y el mundo. Fíjate que revisando tu panel de invitados hoy, de los cuales pues me honro ser la primera, ¿no verdad? Es increíble cómo los temas, a pesar de que son temas puntuales, tienen una conexión y una línea de conexión importantísima. Porque hoy la ciudadanía ecuatoriana lo que tiene que entender es que estamos frente a un momento en donde hay que mirar el espectro ampliamente y hay que mirar la relación que tiene para algo que es importantísimo, que es el futuro de los ecuatorianos, ¿no? Como ya se había venido discutiendo, no solamente antes de las elecciones, sino antes, o mejor dicho, cuando la ciudadanía ya reclamaba una voz importante para decidir realmente y para hacerse notar cuál era o cuál es sus verdaderas demandas. El tema del señor asambleísta electo Cabrera es importantísimo, porque no hay que confundir lo que es gobernabilidad con traspasar las líneas de lo que ha sido hasta el momento la forma de hacer política en el país, pues, que comienza con R y termina con O, pues. Y que leyendo completo se llama reparto. Esperemos que no se repita eso. Lo que está pasando en Colombia, por eso, pero Marcelo tendrá que explicarlo realmente, ¿no? Y tendrá que explicar realmente cuál va a ser el sentimiento y la letra. El tema de Colombia es importantísimo, ¿por qué? No solamente porque la única visita que ha hecho el presidente electo del Ecuador ha sido a Colombia, y precisamente con quien hoy ha encendido y ha desbordado ya la paciencia del pueblo colombiano, que ha venido durante años sufriendo lo que es la implantación de un modelo, igual que ocurrió en Chile. Los dos posturas de un modelo que es la expectativa y lo que nos ofrece el futuro modelo del Ecuador, pues, sino precisamente por lo que representa como alternativa, pues, en un modelo ya caducado. Y finalmente la última parte, ¿no? La última parte específicamente ya desde una administración territorial. Yo escuché las palabras de la alcaldesa, pero me parece que aquí la ciudadanía tenemos que dar la respuesta correcta. A la ciudadanía no le interesan temas puntuales personales, e inclusive no le interesa específicamente analizar una actuación. Lo que le interesa es ver cuál ha sido la forma de operar y de administrar a la ciudad más grande del país. Y lo que nos interesa no es la intención o la humanidad, digámoslo así, de una representante. Lo que nos interesa es precisamente hacer el análisis de que el planteamiento de esa opción política para una población tan grande y tan importante para el Ecuador como la guayaquileña, en este momento tiene un giro por la situación del COVID, pero no se vio y no se analizó la propuesta programática cuando la situación de la población guayaquileña era exactamente la misma, de enfrentarse a la pobreza, a la resta de derechos de los guayaquileños, pues. Y al principio sí valían todos estos programas y estas propuestas cuando la inequidad campeaba en Guayaquil, cuando no habían oferta de trabajo, y solamente por un caso extremo
en la cual se intenta ocultar la verdadera realidad, no solamente Guayaquil, sino el Ecuador. Entonces se advierte la mala concepción de un plan de trabajo y de un programa de gobierno hacia lo que es la consecución de los derechos humanos. Mira tú la línea que tienes de conexión en estos 4 invitados, mi querido Jaime. Gracias, economista, por sus palabras. Vamos directo ahora sí al tema, vamos directo a la vena. A ver, economista, se aprobó una ley de defensa de la dolarización, porque nos han hecho creer que si no se aprobaba la ley de defensa de la dolarización, estaba en riesgo la dolarización. ¿Esta ley hasta qué punto defiende a la dolarización, economista? Bueno, ya creo que al país, con todos los análisis que hemos hecho, no solamente yo, sino muchos técnicos que son responsables con el tema, hemos evidenciado que definitivamente esta ley es todo lo contrario. Lo que pone es en altísimo riesgo a un sistema de dolarización o a un esquema de dolarización que, si bien no es el ideal para muchos de los profesionales que hemos hablado, evidentemente hay que defenderlo porque definitivamente no podemos causar un caos y no podemos ser irresponsables, ¿no? Y el tema es sencillo. Esta ley lo que hace es primero llevarnos al pasado. Y llevarnos al pasado porque todo lo que implica o todos los objetivos o todos los resultados ya los vivimos con una aplicación similar en la década de los 90 y particularmente cuando se aprobó la ley de instituciones financieras en el 94, que derivó en la mayor crisis en el 99 y que no solamente significaron 3 millones de migrantes o de ciudadanos ecuatorianos que tuvieron que salir del exterior, sino que significó una serie de perjuicios para los que se quedaron, con inclusive muertes, pérdida de su vida y de su derecho al trabajo. Y hasta hoy tenemos la prueba inminente con los deudores no vinculados de la banca privada, que durante más de 20 años han buscado justicia y todavía no logran recuperar su vida. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que significa es la continuidad a un esquema que en los últimos 4 años, que ha sido el inicio de la restauración de un proceso neoliberal que como eje fundamental precisamente tiene esta desregularización total del sistema financiero, significa la continuidad y significa tener una normativa que permita legalizar, digámoslo así, la visión o los incentivos o la posibilidad de fugas de capitales, de aplicación de tasas de interés sin control, de aplicación de costos de servicios bancarios sin control, y fundamentalmente lo que es la eliminación en el sistema financiero de las iniciativas populares a través de la eliminación de todo lo que son cajas de ahorro, sistema cooperativo, bancos populares y demás, lo cual tiene un fondo más allá de eliminar estas instituciones, sino también invisibilizar lo que es un planteamiento alternativo a la propuesta neoliberal, que fundamentalmente ataca hacia la posibilidad de revertir que la propiedad de los bienes de producción estén en pocas manos y por lo tanto toda la producción nacional esté concentrada en pocas manos, ¿no? Metiéndonos en el problema de la redistribución de la renta, que es importantísimo, pero que no se está atacando desde el punto medular, que es esa apropiación o concentración de la propiedad en pocas manos. Economista, antes de darle el paso a Yadira Escobar, en esta nueva ley, el Banco Central, bueno, el Estado tiene la obligación de depositar los recursos al Banco Central, ¿verdad? Pero sí, el Banco Central no le podrá prestar recursos a los gobiernos autónomos descentralizados ni al propio Estado.
pero la banca privada sí podrá hacer, tiene esa opción de hacer préstamos al Banco Central. O sea, es una ley como que privatizan al Banco Central, podríamos llamarla de esa manera. Definitivamente, a ver, cuando yo decía que nos llevan al pasado, nos llevan en varios instrumentos y en varias acciones, y precisamente yo lo resumí en todos los resultados, pero ¿cuál es la forma de operativizar, digámoslo así? Primero, quitando la posibilidad de que de los recursos, digamos así, las reservas que se encuentran, los depósitos que se encuentran en el sector público, sean invertidos al interior del país, en la reactivación productiva del país. Esto lo sellan en esta ley, porque lo amplían, aunque como ya sabemos, lo lograron en una ley anterior, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que nos llevan al pasado. En el pasado la reserva solamente se podía invertir, o la lógica o la costumbre era enviarlo afuera, invirtiéndose sin pensar en la rentabilidad, sin pensar en sacar la opción, mientras que al interior del país necesitábamos esos recursos para potenciarnos. Entonces, eso queda eliminado completamente. Pero fíjate que escuché a la doctora Artola explicar, y sorpresivamente ella no puede negar que es una irracionalidad que estos recursos no se inviertan en el país, y lo justifica supuestamente porque se supone que ellos han encontrado que esos recursos no fueron bien invertidos. Entonces mira la lógica de la justificación, que es totalmente inaceptable. Como alguien supuestamente puede haber hecho algo que no debió haber hecho según ellos, entonces no es que hay que eliminar a ese alguien, no, hay que eliminar el instrumento. En lo cual, pues evidentemente se cae de Maduro que no es verdaderamente la razón, lo que quieren es eliminar el instrumento, ¿no? Pero adicionalmente, ¿por qué nos retrotraen o nos llevan al pasado? Porque exactamente de la misma manera, en donde a través de la privatización, a través del nombramiento de representantes privados de la banca para que tomen las decisiones, lo que se hace es privilegiar, o mejor dicho, dejar la opción de que nuestros recursos públicos vayan directamente hacia el beneficio de la banca privada, inclusive como una especie de salvataje en el momento de que ellos se equivoquen, digámoslo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta ley, increíblemente, existe o advierte la posibilidad de entrar en una crisis del sistema, en una crisis del sistema. Es decir, si ellos ya lo ponen, es porque saben que existe una probabilidad y no menor de que entremos en una crisis del sistema. ¿Y por qué tienen que ponerlo y advertirlo? Porque, como es su costumbre, dejan señalado cuál va a ser la forma de actuar. Y nada menos y nada más que la forma de actuar va a ser que, si entra en crisis el sistema, por acciones privadas, porque ellos van a ser los que están manejando y van a ser los que tienen el privilegio de actuar en el sistema, va a ser el sector público, el pueblo ecuatoriano, quien tenga que entrar al salvataje. Lo cual no ponen como excepción en el caso de la restricción de la inversión en el sector privado, o sea, a través del sector público. Simple y sencillamente no existen opciones. Y entonces, nos morimos en el Ecuador porque necesitamos invertir, por ejemplo, por el COVID, y tenemos plata en Europa, pero no la podemos utilizar. Entonces, hay una fortísima preocupación, pero más allá de la preocupación,
hay una tremenda, yo diría que mala intención y deliberada encaminamiento para que los recursos del pueblo ecuatoriano vayan directamente como privilegio al sector de la banca privada y su administración. Pero lamentablemente esto lo promocionaron al revés. Y fíjate tú cómo se dice que en estos depósitos, digámoslo así, lo que estaba era la plata entonces, de nosotros, tratando de asimilar lo que nosotros depositamos en el banco. Cuando de esa plata que nosotros depositamos en el banco, solamente llega el 5% y está impedida de ser utilizada. El resto, para aquellos que se confundieron y que no nos escucharon en su momento, el resto sigue en manos de la banca. Y con este tipo de acciones, lo que se permite, lo que se incentiva es que esa banca ya no tenga límites para llevar esa plata afuera. Es su plata, ciudadano. Esa, en decisión de esa banca. Yo recuerdo que cuando estábamos en los inicios del tema del COVID, nos sorprendíamos cómo Panamá podía dar créditos de apoyo, cero interés. ¿Sabes dónde están los depósitos del Ecuador? En ese sistema financiero. ¿A través de qué? De la decisión de los bancos. Mientras a nosotros aquí no nos pueden perdonar ni siquiera el tiempo que significa el COVID. Tu plata ecuatoriana, nuestra plata ecuatoriana, financió el 0%, por ejemplo, de Panamá. Estamos dialogando con la economista María Elsa Viteri. Economista, voy a darle paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene inquietudes también para usted. Por supuesto, encantada. ¿Cómo está, economista Viteri? Bueno, yo voy a empezar con una pregunta muy sencilla, pero por supuesto, bajo toda la experiencia que usted tiene en el ámbito del área de la economía y habiendo sido exministra pues, de Finanzas, creo que su respuesta va a complementarla, va a ser compleja y nos va a llenar de muchos conceptos que necesitamos. La pregunta es, ¿hay que defender la dolarización y de quién? A ver, la dolarización hay que defenderla, como digo, porque en todo caso, si existiera en algún momento la intención de salir, pues no es esta la forma de hacerlo. ¿Y de quién hay que defenderla? Hay que defenderla de aquellos que la utilizan para su beneficio particular, como siempre, pues, ¿no? Hay que defenderla de aquellos que quieren sacar réditos particulares. Mire, yo le voy a comentar algo, por ejemplo, para que tengan una idea. Cuando se dio el esquema de la dolarización, los ecuatorianos tenemos en la mente que todo el mundo perdió en la convertibilidad porque saltamos de 5.000 a 25.000 dólares. No, están en un error. Y le voy a explicar por qué. Porque resulta que fuimos los ecuatorianos que nos quedamos aquí, los que no teníamos información privilegiada, los que no tomábamos decisión directa, los que tuvimos que hacer el salto y perder esa convertibilidad de 5 a 25.000. Todos aquellos que estaban inmersos en el esquema, porque eran ellos los nombrados en las juntas de decisiones, en todas las decisiones de la política monetaria, tal cual se quiere hacer hoy, ellos sabían y eran los gestores del proceso durante todo el tiempo. Entonces resulta que todos los que sacaron los capitales del país no cambiaron los dólares a 25.000. Lo fueron cambiando inclusive desde antes de que valiera 5.000. Y entonces resulta que ellos no perdieron el valor. Conservaron íntegramente el valor y luego lo mandaron afuera. La crisis de vino y encima de que fueron los causantes, digámoslo así, encima de que fueron actores importantísimos en toda esta debacle, ganaron algo importantísimo, y es que su dinero les rindió a, digámoslo así, por poner un número,
a costo de 5.000, cuando el resto de los ecuatorianos pagamos 25.000. Ese es el tipo de ejemplos que plasman de quién hay que defender la caída de dolarización. Es decir, cuando se tiene la información, cuando se decide, cuando se tiene el poder para manipular lo que aparentemente el mercado maneja muy bien, no se hace en función del bienestar común, se hace en función del beneficio personal y particular. De eso hay que defenderlo. Entonces, usted ve cómo son capaces de lanzar una ley en donde dicen que defienden la dolarización, pero durante todo este tiempo, estos últimos 4 años, ¿qué han hecho? Han sacado, porque ahí están los datos, la plata del país a montones. Han pagado, y no solo pagado, sino que prepagado la deuda externa, porque vamos a ver quiénes son los tenedores de esa deuda, a quién beneficia esa deuda, ¿sí? Han sacado toda esa plata, han eliminado todos los escudos del comercio externo y han sacado a través de importaciones, han eludido traer la plata de las exportaciones, han sobrepagado lo que son importaciones, ¿sí? Todo eso durante estos 4 años. Y ahora encima nos dicen que van a defender la dolarización. Entonces hay que defenderlo, hay que defenderla de eso, porque en última instancia, así no sea un esquema ideal para usted, tampoco este esquema que fue ya decidido, que está implementado y que por el momento no se puede quebrantar de la noche a la mañana, lo que hay que defenderlo es que por lo menos tenga un accionar en donde no hayan fuerzas que lo manipulen y que termine siendo catastrófico para el pueblo ecuatoriano. Y Yadira, lo que hay que entender es sencillito, para no complicarnos. ¿Cómo se sostiene un esquema de dolarización? Se sostiene trayendo más dólares y que permanezcan estos dólares lo más que se pueda en el país. ¿Por qué? Porque nosotros no emitimos el dólar. Entonces, para poderlo obtener, no tenemos la máquina, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros productos, tenemos la venta de lo que hacemos en el país. Entonces, es sencillito. Todo aquel que esté en contra de que esos dólares ingresen, todo aquel que incentive el que esos dólares vengan a pasear nada más, conozcan Ecuador y se vayan por la misma, ¿no verdad? Todos esos están en contra de la dolarización. Todos aquellos que pretendemos que todo lo que vendemos, que todo lo que producimos, aumentar, llegar al país y traer más dólares. Todos aquellos que protegemos que esos dólares no estén depositados vagos, digámoslo así, afuera, sino que se reinviertan en el país, esos somos los que estamos a favor de mantener la dolarización. Perfecto. Pero como le he explicado, mire cómo se tergiversan las cosas. Así es, economista. Bueno, esta ley de la defensa de la dolarización se aprobó en la Asamblea con 84 votos, que fue una mayoría. Para quienes defienden esta ley, para quienes defienden esta ley, ellos piensan que es un sinónimo de una imagen de seriedad ante el Consejo Internacional o multilaterales de créditos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que evidentemente lo que hay que entender es que esta ley no fue originada en el pensamiento nacional, pues no, ¿verdad? Esta ley fue una imposición del Fondo Monetario Internacional en las cartas de intención. Además, ha sido una idea fija desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional actúa, la última vez que tiene presencia en el país es con el gobierno de Lucio Gutiérrez, desde el gobierno de León Férez Cordero, de Osvaldo Hurtado. En realidad
retoma su importancia, porque al principio fue desde el gobierno de Velasco Ibarra, ¿no? ¿Verdad? Pero toma su segundo tramo de importancia en ese sector hasta Lucio Gutiérrez, y que hay una divorcio, digámoslo así, o un no entendimiento desde el gobierno el 2007 hasta el 2017. Y entonces lo que ocurre en ese periodo es que el Fondo Monetario Internacional no logra convencer al país para implementar sus recetas, y el país actúa bajo su propio esquema o programa económico. Hay que recordar que en el 2008 y el 2009, cuando se da ese hecho extraordinario mundial de la renegociación de la deuda del Ecuador, el Fondo Monetario Internacional no tuvo absolutamente nada que ver. Lo manejamos desde nuestra soberanía y con la dignidad de defender el desarrollo y los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, esa fijación de imponer los principios y las condiciones que se necesita para dominar el tema económico y el manejo económico de los países que consideran deben estar como esclavizados o subordinados a sus decisiones, el Ecuador lo rompió durante esa etapa y lo retoma en este último gobierno. Entonces, evidentemente, lo que ellos llaman seriedad ante el entorno internacional hay que interpretarlo y hay que ponerlo en sus palabras. El neoliberalismo tiene la institucionalidad internacional, y lo que hay que evidenciar desde este punto de vista de estos gobiernos es la sumisión hacia lo que es la distribución o cómo debe de manejarse el tablero internacional, en donde los niveles de prelación de beneficio para los países evidentemente está en aquellos países en donde el poder económico internacional necesita de estas relaciones, y vamos bajando hasta llegar a países como el nuestro, en donde los niveles de prelación de beneficios son bajísimos, porque nosotros ocupamos el puesto de hacer todo para que se beneficien estos grandes países o poderes económicos. Entonces, no hay que confundir, no es que ganamos seriedad o ganamos compromiso. Seriedad ganamos cuando dijimos, a ver, señores, aquí está esta deuda es considerada ilegítima. Nosotros ponemos toda esta acción, pero como somos no somos autoritarios, nosotros aquí les hacemos esta propuesta: tómela o déjela. Nos mandaron sus decisiones, hicimos un diálogo a pesar de que los tenedores no dieron su cara nunca, pero a través de los mismos mecanismos que ellos impusieron, nosotros pusimos el diálogo, y en base a eso logramos una respuesta. Que son tontos y no saben hacer las cosas y probablemente no van a poder cumplir con la palabra. Les demostramos que no somos tontos, que estamos preparados, que tenemos dignidad, que somos soberanos y que cuando hacemos las cosas las hacemos bien. Ahí está tu plata, toma. Olvidémonos de el grillete de esa deuda que no producía nada. Entonces, cuidado. No es que tenemos que ganar dignidad y buen nombre. Lo estamos perdiendo. Y estamos convirtiéndonos en simplemente serviles instrumentos del verdadero desarrollo de otros. Y como muestra, le doy un botón. No ahora, sino hace algunos años atrás, la entonces presidenta del Fondo Monetario Internacional dijo que estaba muy preocupada, lo dijo ante el mundo entero, porque dijo que las políticas económicas que habían estado impulsando, lejos de cumplir con el objetivo, lo que habían hecho o los resultados que habían obtenido era mayor brecha interna en los países, concentración brutal de la riqueza, y más aún en los países menos desarrollados. Es decir, el aceleramiento en los países menos desarrollados había sido mucho mayor.
Pero más aún, y el problema más preocupante, la brecha entre los países desarrollados y los menos desarrollados había sido enorme, se había incrementado, se había más que duplicado. Entonces ella hacía un llamado de atención y decía, algo está pasando, porque resulta que lo que nosotros decimos que hay que hacer, los resultados están al revés de lo que pretendemos. ¿Y por qué? Analicemos lo que ha pasado en el último tiempo. Economista, debido al tiempo, vamos a tener que hacer otra entrevista con usted, porque se nos está quedando también el tema de la reforma, las reformas al seguro social o a la seguridad social. Y eso es algo gravísimo, y hay que mirarlo hacia el futuro, no con estas reformas. Hay que mirarlo desde la perspectiva de la privatización. Ese es otro botín que se ha perseguido durante años. Para la próxima semana vamos a volver a hacer una entrevista con usted, economista. Le agradezco. Encantada. Gracias al economista María Elsa Viteri, ex ministra de Finanzas, aquí en el programa Los Especialistas.